Televidentes, y tal como lo habíamos anunciado, damos la más cordial bienvenida en nuestro set de entrevistas al asambleísta por el Partido Social Cristiano, doctor Vicente Tayano. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido para abordar algunos temas de interés, y uno de ellos el de la inseguridad. Su coidearia de partido político, la alcaldesa de la ciudad, decía con mucha propiedad, recogiendo el sentir de la ciudadanía, que un juez que falla a favor de un delincuente no solamente debe recibir una sanción administrativa, sino estar preso. Y para ello, decía, la Asamblea Nacional debería permitir y dar las herramientas apropiadas en lo legal para poder cumplir con este cometido. ¿Hay ese compromiso por parte de la Asamblea? ¿Qué tal, Luisa? Buenos días, un saludo para quienes nos ven esta mañana. Efectivamente, coincido con la doctora Viteri. A la delincuencia hay que combatirla con mano dura, y eso implica la suma de una serie de acciones. La ley es parte importante, podemos asignar recursos, podemos tener un plan debidamente coordinado, pero si el marco jurídico sigue dándole más derechos a los delincuentes, si las leyes en el Ecuador siguen siendo prodelincuenciales, difícilmente estos esfuerzos van a causarse bien en beneficio de los ciudadanos. De allí que la Asamblea Nacional, cuando la primera semana de septiembre retome sus actividades, hoy nos encontramos en un receso legislativo, debe establecer como prioridad al menos esos primeros 15 días, evacuar el segundo debate de una reforma penal que ha sido planteada y que se viene discutiendo hace ya muchísimo tiempo. Y en el caso específico de los jueces, ¿qué podría incorporarse? Bueno, efectivamente hay un control disciplinario que previo denuncia lo ejerce hoy el Consejo de la Judicatura, pero ese juez que con un actuar indebido deja en la calle un delincuente se vuelve cómplice de ese atentado contra la vida y los bienes de los ciudadanos, y hay que denunciarlo, y lo conversé con la doctora Viteri, y el municipio lo hará. Esos jueces van a tener una veeduría por parte del programa de seguridad, van a ser encausados y tienen que terminar en la cárcel, porque no es posible que se siga suscitando, Luisa, este particular que ingresan 12, 10, 15 veces, como que si la cárcel fuera su casa. De allí lo importante de la reforma. Nosotros planteamos una reforma de Guayaquil que tiene 4 finalidades. La primera, que los delitos de robo, secuestro, asesinato y violación, esas personas que están siendo procesadas no puedan durante el juicio estar en la calle, sino que estén en la cárcel, y que una vez que se haya validado su estado de culpabilidad, cumplan la totalidad de la sentencia o al menos el 80%. Eso es una señal clara de querer legislar en beneficio del derecho del ciudadano. Asambleísta Tayano, hay otro tema no menos importante, y es la decisión de la Corte Constitucional de dar luz verde a lo que sería una consulta popular para propender a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la mano de una reforma parcial de la Constitución. ¿Comparte usted esta decisión de este organismo? Bueno, absolutamente. Nunca debió de existir un Consejo de Participación Ciudadana. De acuerdo a la Constitución, este Consejo tiene 3 funciones. Luchar contra la corrupción, jamás lo hizo. En este gobierno tenemos varios procesamientos por casos de corrupción, pero en 10 años no pasó nada. Fomentar la participación ciudadana, absolutamente tampoco. Y tercero, para eso sí lo utilizaron, para designar las autoridades importantes de control del país, secuestrar la institucionalidad y dominar absolutamente todo. Ahora, habrá que esperar cómo se van a recoger las firmas, y yo creo que hay una oportunidad, Luisa. Esa consulta tiene que ser aprovechada para preguntar muchos otros temas más allá que un tema político. ¿Qué otros temas cree usted temas que deberían importantes, por ejemplo, revisión de penas en los casos de los violadores, de los asesinos. Temas importantes también, por ejemplo, si eliminamos la portabilidad de una tabla de drogas, temas que lamentablemente no han sido resueltos ni por el Ejecutivo, ni tampoco pueden ser resueltos por la Asamblea Nacional. Ahora, en el caso específico de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿quiénes están detrás de esto? ¿Movimientos ciudadanos o los políticos? Bueno, yo creo que se encauzó desde hace mucho tiempo ante una ola de abusos y despropósitos que se han suscitado. De hecho, ese juicio político de hace 2 semanas contra Tuárez y sus acólitos es la muestra más clara de la mediocridad de ese sistema, en que no debió existir un consejo de esa naturaleza. ¿Por qué le preguntaba esto? Porque quien ha relevado a Tuárez, que sus declaraciones se avista con una visión diferente, hace más bien el ingeniero Cristian Cruz un llamado a la unidad nacional, pide que se los dejen trabajar, dicen que quieren matar a un no nacido y que él tiene una visión y una corriente distinta. ¿No cree que meritaría darles esa oportunidad? Bueno, hoy ese consejo funciona legal y constitucionalmente, y efectivamente tiene que trabajar, y quienes tenemos la capacidad de control vamos a estar observando su actuar. Ahora, la tesis de la consulta para reformar parcialmente la Constitución tiene que seguir su tránsito. Recién
empieza por el dictamen de la Corte Constitucional. Hay que ver si hay consulta o no. Ahora, en el escenario de existir una consulta y de que se descabece o se termine de eliminar de una vez por todas ese Consejo de Participación Ciudadana, de acuerdo a las posibles reformas, la capacidad nominadora de autoridades de control sería trasladada a la Asamblea Nacional. ¿No sería eso, de acuerdo a los detractores de la Asamblea, volver al reparto de la troncha del toma y daca y del dime y te diré? En lo absoluto, ese es el argumento de los que bajo esta figura del Consejo sí se repartieron el país. En todas las democracias del mundo, revise usted los sistemas constitucionales y parlamentarios del mundo, ese mecanismo de contrapeso que tiene la Asamblea versus el Ejecutivo es el que permite ese tipo de nominaciones. Así pasó y no tiene que ser nada extraño ni llamar la atención. ¿Se estaría satanizando entonces a la Asamblea con eso de la troncha y el reparto? Bueno, definitivamente, más allá de que se satanice o no la Asamblea, hay una lección clara. Ese Consejo no trajo absolutamente nada bueno para el país, nada más que despilfarro y concentración de poder. A propósito de esa reforma parcial, que es la que se buscaría, se habla de la creación de una Cámara bicameral, es decir, una reestructuración de la función legislativa. ¿Usted está a favor o en contra? Bueno, a título personal no estoy de acuerdo. Creo que eso va a burocratizar el proceso legislativo. Creo que hoy hay suficientes elementos constitucionales para poder trabajar en materia legislativa. Lo que pasa es que los actores políticos se han equivocado. Por ejemplo, una mayoría de Creo y el gobierno para tomar por asalto la Asamblea, para seguir atropellando las normas y ni siquiera han podido delimitar una agenda que trabaje sobre los temas de interés ciudadano, generación de empleo, lucha contra la corrupción. Estamos fiscalizando por la presión. Algunos nos hemos sumado a fiscalizar seriamente, pero hay otros que están pensando en el reparto, están pensando en sus intereses, en el cálculo político y no en los ciudadanos. Y no en la agenda. Y a propósito de la agenda, pero antes de ello, otra de las reformas parciales a la Constitución hablan de que la Fiscalía General debe actuar de manera independiente del Consejo de la Judicatura. ¿Valdría la pena hacer una delimitación en ese sentido? Es importante el rol que en la Administración de Justicia Penal juega la Fiscalía, y a la Fiscalía no solo hay que empoderarla, hay que blindarla y respaldar el trabajo que el día de hoy está realizando. Ese es un particular que habrá que seguirlo analizando, Luisa, pero lo importante en este momento es que con el marco jurídico que tenemos, la Fiscalía, los jueces hagan lo que tengan que hacer en materia de seguridad, que la Asamblea Nacional haga lo que tenga que hacer, porque lamentablemente como Estado estamos perdiendo la batalla ante la delincuencia. Ahora, reformar la Constitución, total o parcialmente, ¿es algo que se puede hacer de esta manera, vía consulta, por ejemplo, o lo puede hacer la propia Asamblea, o cabría una Asamblea Constituyente? No, una Asamblea Constituyente no es el camino. Es desgastar recursos y prestarnos para una agenda política de los que están acostumbrados a reformar la Constitución como un traje a la medida. Si es que cabe legal y democráticamente una consulta popular para reformar parcialmente la Constitución, tenemos que aprovechar la oportunidad para enlistar los temas que le interesan al ciudadano. ¿Cómo vamos a mejorar la generación de empleo? ¿Cómo vamos a luchar contra la delincuencia, por ejemplo? Y la despenalización del aborto, doctor Tayano, ¿cuál es la postura del Partido Social Cristiano en alianza con Madera de Guerrero? Bueno, ese es un tema que está en debate, que deberá votarse al regreso de la vacancia legislativa. ¿Qué opina usted La sobre posición ese ha sido tema? absolutamente clara. Tenemos libertad allí, yo lo he dicho, no se puede condenar a un ciudadano, pero en el caso particular siempre voy a defender la vida. Perfecto. Ahora, otro detalle importante es el que tiene que ver con este titular de prensa. Vacíos legales blindan a partidos de origen anómalo. La Contraloría General del Estado señala a 4 movimientos que no habrían cumplido con su registro electoral. La ley, sin embargo, no permite su eliminación. ¿Cabría una reforma a la ley de elecciones? Es necesario. Se está tramitando algunas reformas al interior del Código de Democracia, Luisa, y ese es el ejemplo más claro de lo que ha hecho mal un Consejo de Participación Ciudadana. Nombró ese Consejo Electoral de bolsillo, ese Consejo Electoral correísta que simplemente sirvió para amañar elecciones. Aprobaron movimientos y organizaciones nacionales, como lo dice la Contraloría, contraviniendo conceptos que están debidamente establecidos, procedimientos que hoy nos tienen entrampados, y que cuando revisamos la ley no existe un mecanismo para eliminar de registro esos partidos que fueron indebidamente inscritos. Estamos a puertas ya de una elección cada vez más cerca y no tenemos esa reforma al Código de la Democracia. De acuerdo a lo que establece la norma, para que las reformas que se hagan sean aplicables en el siguiente proceso electoral, tienen que ser hechas un año antes. Veo un poco complejo que el tiempo dé para practicar una reforma integral. Habrá que ver, la próxima semana ya retomamos las actividades legislativas y hay que ver si esta va a ser una prioridad. Es importante,
pero hay otros temas como, reitero, la generación de empleo, la reforma penal para darle seguridad a los ciudadanos que deben ser tratados primeramente en la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por su tiempo y gentileza de acompañarnos. A usted, esta Luisa, mañana. gracias. Amigos televidentes, ha sido la intervención del doctor Vicente Tayano, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Un momento.